Efesios 5, del 15 al 16. Vamos a repetir un versículo. Si la gracia de Dios lo permite, hoy estaremos dando la segunda parte de aquella predicación que comenzamos hace 3 semanas atrás, que se llamaba discernimiento. ¿Se acuerdan? Discernimiento. Dejando que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas un paso a la vez. ¿Cómo se llama? Discernimiento. Dejando que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas un paso a la vez. Segunda parte. Segunda parte. Vamos a orar. Dios del cielo, te damos gracias por el privilegio que nos das en tu misericordia de estar aquí en esta mañana. Ahora solicitamos tu bendición y tu guianza y tu dirección y la unción de tu Espíritu que fluya en nuestra vida y en la vida de tu pueblo, en unos para recibir, en otros para dar y recibir. Oh mi Dios, te necesitamos. Ayúdanos hoy. Sabemos que todo entendimiento, toda sabiduría, el conocimiento, todo es por medio de ti. Tú eres la fuente de todas las cosas. Así que, Señor, te suplicamos que te derrames sobre nuestra vida y nos des siempre aquello que tú mismo nos mandas a orar. Danos entendimiento, danos sabiduría, inteligencia para apartarnos del mal y el conocimiento, Señor, que nos hará, Señor, llegar al lugar donde tú nos mandas, en el nombre de Jesús. Amén. Lo creemos, lo recibo por fe. Recíbalo por fe. Cuando usted le pide a Dios, Señor, yo creo que tú me vas a dar sabiduría. Usted puede recibir la sabiduría que Dios da. Usted tiene que creer que ha de recibir. Si se acerca con Dios, no dude. Si duda, no recibirá nada. Porque si duda, le está diciendo, yo no creo, Dios, que tú seas capaz de operar en mí los cambios que tú dices que puedes hacer. Pero la fe reposa en Dios. Habíamos dicho que son pocas las pláticas que se hablan acerca del discernimiento en estos tiempos. Sin embargo, el discernimiento es una de las cosas más necesarias para la vida en estos tiempos y en todos los tiempos. Habíamos dicho que debido a la falta de discernimiento ha habido muchos rompimientos en familias, en negocios, y el mundo está en caos. Porque cada uno anda como mejor le parece y vivimos básicamente en los días donde no hay rey. Días donde las personas, aún aquello que es incorrecto, si funciona, es bueno. Días donde todo es relativo. Pero Dios nos habla de verdades seguras, de certezas eternas, de cosas en las que podemos confiar y afirmar nuestros pies. Él tiene para ti y para mí una palabra inconmovible en la cual usted puede estar seguro que si usted se para en ella, vendrán los vientos, soplarán estos vientos, azotarán los ríos, pero usted estará firme porque usted está parado en esa palabra que es poderosa. Habíamos dicho la definición de discernimiento. Habíamos comparado con el cernidor. ¿Se acuerdan? Para separar la arena de la piedra. Pero también habíamos dado una definición adicional. El discernimiento es la habilidad de mirar. La habilidad de mirar bajo la superficie para poder ver la realidad. ¿Qué es el discernimiento? La habilidad de mirar bajo la superficie para poder ver la realidad. ¿Por qué la mayoría de las personas estamos en tantos problemas? Porque andamos por la vida como si hubiéramos bebido. Nuestros sentidos han distraído porque estamos borrachos. Yo me acuerdo que yo tenía un vecino que se llamaba Jaime. Jaime murió borracho y vivió su vida borracho. Pero cuando pasaba frente a la casa donde yo vivía en aquel entonces, ¿cómo está, don Jaime? Voy ciego. Voy ciego. Él iba ciego.
Muchos en este tiempo andan así. No andan diciéndolo. Dicen que ven, pero si vieran, no tomarían las decisiones que muchas veces toman. ¿Ves? El Señor quiere abrir nuestros ojos, los ojos del entendimiento. ¿Sabe Dios? Si tú eres hijo, quiere iluminar tu camino. Esto es maravilloso. Habíamos mencionado que era importante el discernimiento para evaluar la información o la situación, para reconocer las diferencias, para considerar consecuencias y para emitir un juicio saludable, prudente, sobrio y sabio. Y mencionamos tres cosas de entre 8 que son importantes, por lo cual el discernimiento es tan importante. La primera, dijimos que el discernimiento era importante para poder reconocer la voz de Dios. Para poder tomar las decisiones, para saber si algo viene de Dios, viene de ti o viene del diablo. O para si vas a pedir un consejo a un amigo, si lo que él está hablando es de Dios o de él, o del mismo enemigo. Número 2, era para discernir la voluntad de Dios. Habíamos dicho que no todas nuestras situaciones están escritas en la Biblia. Por ejemplo, habíamos dado el ejemplo de la esposa. Usted no va a buscar un versículo en la Biblia donde diga: Junior, tú te casarás con Ney. Víctor, te casarás con Maggie. ¿Tú encontraste un versículo en la Biblia que dijera eso? Ojalá fuese así de fácil. No, tuvimos que discernir, escuchar la voz de Dios. El ejemplo que yo di fue el de mi esposa y mío. Cuando el Señor me habló de mi esposa, yo no lo vi en un versículo, yo estaba orando en un culto. Les voy a decir lo que me pasó. Yo no sé si yo he contado esto. Yo estaba en Embajadores y estaba en el equipo de música mientras la iglesia adoraba. Y en medio de la adoración hubo algo bien poderoso de Dios, un mover de Dios. Las personas estaban siendo ministradas, la gente estaba llorando, la gente estaba clamando misericordia. Y de momento yo escuché una voz que me dijo: hijo, ¿ves a aquella dama? Y yo la miré así. ¿Sí? Esa es su esposa. ¿Sabe lo que yo hice? Ella no era mi novia. Yo fui y le pedí matrimonio sin haber sido novio de ella. Ah, ¿esa es? Me lo tuvo que repetir 2 veces. ¿Cómo que qué? Tienes que tener una relación con el Señor. Las ovejas de Dios oyen su voz y le siguen. Dijimos que aunque no están todas las cosas en principio, la Biblia da principios para tomar decisiones correctas. ¿Sabe? La Biblia da principios para que por medio del Espíritu Santo tú puedas tomar decisiones correctas. De hecho, Jesús dijo que Él nos daría al Consolador para que nos guiara y nos diera entendimiento para aplicar la palabra. Lo dice. Mira cómo lo dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿En qué usted puede confiar? La mejor fuente de información es el Espíritu de Dios. Él nos ha dado su palabra. Pero si usted piensa que el Espíritu de Dios se ha callado, usted está bien equivocado. Sí. Yo quiero decirle algo. Entre los bautistas, que están divididos en 1000 pedazos, hay unos que no creen que Dios habla. El que hizo la boca no habla. El que hizo el oído no habla.
Cuando Dios le habló a Ananías para que fuera Pablo y le pusiera las manos, él lo buscó en la Biblia. ¿Estaba en la Biblia escrito eso? ¿Había una Biblia en ese entonces? No. Siervo, ve a donde un hombre que se llama Saulo, que ahora mismo está orando, a la calle derecha que está en la derecha, y ve y háblale mis palabras. Eso es antibíblico. No, porque tengo que buscar en la escritura a ver si hay una parte. Ahora está registrado lo que pasó. ¿Por qué está registrado? Para que usted sepa que puede suceder. Está registrado para que usted sepa que puede suceder. Que es bíblico si sucede. Si un día usted está en la cama y está orando y el Señor lo manda a despertar a orar, usted ore. Si un día está en el trabajo y el Señor le pone en el corazón a alguien, usted ore. Si un día el Señor inclina su corazón, por alguna razón tengo que ir a la casa de tal y decirle tal cosa, no sé por qué, no lo entiendo, usted vaya y dígalo. Yo no entiendo por qué. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo le doy vida eterna. Amén. ¿Qué versículo usan muchos para ese texto, para ese argumento? Usan Corintios, donde dice cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Dicen lo perfecto es la palabra. Sí, la palabra es perfecta, pero el contexto de ese texto no está hablando de la palabra, está hablando de la venida. Cuando Jesucristo venga, usted no va a necesitar hablar en ningún otro idioma, porque todos nos entenderemos. Por lo tanto, el don de la glosolalía, que es de lenguas, idiomas, no revoluce, idiomas, no va a ser necesario. Todo el mundo va a estar sanito, por lo tanto, el don de sanidad. Muchas cosas van porque ya tendremos cuerpos incorruptibles semejantes al de nuestro Maestro. Mire, hermano, necesitamos discernimiento para tomar decisiones sabias. Era la tercera. Habíamos dicho que algunas decisiones cambiarán tu vida y otras decisiones son de menor importancia, pero algunas te llevarán a lugares donde tú llorarás y otras te llevarán a lugares donde tú bailarás. Bailarás y llorarás. Pero si tú quieres cantar de alegría y bailar con gozo, sigue la voz del Maestro. Número 4, esta es la nueva. Comenzamos. Para distinguir lo bueno de lo mejor. Necesitamos discernimiento para distinguir lo bueno de lo mejor. Cada día está lleno de decisiones. Y hay veces que la decisión no es escoger entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre lo bueno y lo mejor. Hay caminos por los cuales podemos ir para ciertas decisiones, pero hay caminos que son mejores a la manera de Dios. Y si tú tienes discernimiento, tú vas a prestar oído a aquel que te llama y que te dirige. Jesús no dice, ve por ahí, sigue por cualquier camino. Jesús te llama y te dice, sígueme. ¿Cuál es el camino más sabio? El que Jesús manda. Él no dijo que te fueras solo. El problema es que nos metemos por camino y le decimos, vente Jesús, sígueme. Tomamos decisiones y esperamos que el Señor venga y avale nuestras malas decisiones y apoye la poca vergüenza nuestra. Dios lo único que tiene que apoyar es su propia palabra. Y es solo su palabra lo que hará bien a tu vida. Dios te hará bien. Nadie te ama como Él. Tus decisiones te destruirán, sus decisiones te salvarán. ¿Quién está más interesado en la vida eterna, tú o Dios? El que la diseñó. Los hijos aman a los padres, pero nunca como un padre ama a un hijo. De tal manera que cuando crecen, ¿qué hacen?
tienen conflictos de amores y dejan a su padre y a su madre y se unen a otra persona. Y es tiempo de qué. Pero cuando se van, aunque los padres por un tiempo digan, ay, qué bueno, después dicen, ay, me hace falta. Ay, no me llama. Ay, ¿dónde estará mi hijo? Ay, ¿cómo estará mi hijo? Y las preocupaciones y los dolores de ellos son nuestras preocupaciones y nuestros dolores. Mi mamá solía decir que ella no duerme desde que nos tuvo. Ella no sabe lo que es el sueño desde que nos parió. Que nuestras decisiones las llenan de interrogantes, preocupaciones y ansiedades continuamente, aunque estamos mayores. Nuestros padres siempre nos ven como bebitos. Mi papá a veces me presenta en la iglesia como el nene o el bebé. Mi papá me llega aquí. Y yo soy el bebé de mi papá y de mi mamá. Es verdad. Yo le digo lo mismo a ellos. A los dos. Sí, ¿saben? Yo digo que ese es el nene mío. Y que esa es mi nena. Lo digo. Yo no digo hijastro, ese es mi hijo. Tiene mi ADN espiritual. Amén. Mire, hermano. Dios quiere que nosotros no confiemos en la vida cristiana. Él quiere que progresemos y nos adentremos con honores en la plenitud de su voluntad. Escuche bien, si tú quieres tomar una decisión entre lo bueno y lo mejor, el Señor no quiere que tú coges, Él quiere que tú te adentres con honores en la plenitud, pleroma, de su voluntad. Cada día seremos confrontados con decisiones que trastocarán o moverán nuestro curso por un momento. Pero la única forma de tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios es buscando la mente de Cristo. Así que cada vez que te levantes, ponte el yelmo. El yelmo de la salvación. La mente de Dios en ti. ¿Cómo nos ponemos el yelmo? La mente de Dios. Lo que Dios ha dicho. Él dijo, yo mandé que mis palabras fueran muy guardadas. Escudriñar las escrituras. Sella, hijo mío, estas palabras en mi corazón, en tu corazón. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Dice el gran mandamiento, ¿verdad? Y las repetirás a tus hijos. El yelmo, la mente del Señor. Él llenará tus pensamientos. Se parará como un atalaya frente a la puerta. Vendrán diferentes pensamientos, buenos y malos, buenos y mejor. Y Él te dirá, tú pasas, tú no pasas. Tú escucharás la voz del Maestro como una oveja que eres y tomarás la decisión correcta. Porque el Maestro te dijo, bien o no. Tomas la decisión no por lo que sientes, sino por lo que ha dicho. Si tú vives por lo que sientes, morirás por lo que sientes. El creyente muere y vive por la palabra de su Señor. Así de radical es la fe de los elegidos de Dios. Elegidos para ser santos. Elegidos para estar vestidos de su esencia, de su poder, de su sustancia. Muchas veces el camino por el cual atender parece un poco gris, pero Él sabrá exactamente lo que quiere que tú hagas. Y Él está dispuesto a guiarte en su palabra y por su espíritu. Él lo ha dicho, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti
fijaré mis ojos, Salmo 32, 8. Para el que lo quiera escribir. Te haré entender y te enseñaré. 5. Para distinguir la verdad del error. Mientras hablo esto, vayan buscando el libro de Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. El discernimiento es importante para distinguir la verdad del error. Necesitamos desesperadamente el discernimiento para distinguir la decepción. La palabra decepción, la mentira, el engaño. Mire lo que dice la Escritura. Y es importante que usted entienda esto, porque la mayoría de las cosas que vemos y oímos están basadas en una perspectiva influenciada por el príncipe de este mundo. Escuche bien, la mayoría de las cosas que usted escucha y los consejos que se le han dado muchas veces están influenciados por el príncipe de este mundo. Y usted necesita el discernimiento para saber de dónde viene, cuál es la fuente de lo que usted está haciendo. A veces nosotros como hombres o como padres o como mujeres hacemos y decimos cosas porque pensamos que son buenas, pero cuando vamos a la Escritura, aquello que pensamos es bueno, se ve que no era bueno nada. Y usted necesita, mire lo que dice la Escritura. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Está diciendo que el gobierno mundial se rige por los principios satánicos. ¿Sabía? Las naciones, los hijos de los hombres van como los pescaditos arrastrados por la corriente. Y lo que vino a hacer Cristo fue a sacarte de esa corriente. De la corriente de este mundo, de la manera de pensar de este mundo, de los principios que rigen, de la manera y las formas de este mundo, para que ya no vivas en oscuridad, para que ya no vivas conforme a los deseos pecaminosos, para que ya no vivas conforme a los pensamientos que tú crees que es lo mejor. El problema del hombre es que cree, que piensa, que sabe y que hace mejor que Dios. Y eso es un principio de rebelión satánico. Y el Señor ha venido para iluminar tu camino, para que tú entiendas, estás pisando por un terreno que llevará a tu muerte, pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Sigue por ese camino, morirás. Sígueme a mí y yo te enseñaré lo que es la vida abundante. Yo no sé si tú estás en la iglesia, pero estás caminando conforme al príncipe. Cada uno tiene que examinarse a sí mismo. Yo no soy tu juez, pero te ruego por amor de Jesucristo que consideres las palabras que te digo. Sigue a Jesús. No sigas tus propios caminos, no sigas tus propios pensamientos. Sigue a Jesús. Y vivirás. Amén. Nadie te amará jamás como Jesús. Él quiere hacerte bien, pero todos los caminos del mundo al final te conducirán al Seol, separado de Dios. Solamente un camino te conduce al paraíso. Jesús. En nuestros sistemas escolares se ve esto. Aún en ellos está plagado el error, comenzando desde la escuela elemental, donde le enseñamos a los niños que somos productos de un pescado, de un mono.
o de la evolución. Y le llamamos ciencia a teorías que nunca han podido ser demostradas, que ya se han debatido en las cortes de Estados Unidos y se han demostrado falsas por los métodos de hipótesis y experimentación. Han humillado a estos doctores ateos, neodarwinistas, en las universidades, los que creen en el diseño inteligente. Han desbaratado todos sus argumentos. Para mayor información, lea El colapso de la evolución. Búsquenlo en una tienda cerca de usted. Vea videos como Evolución versus Dios. Hasta Richard Dawkins ha sido humillado. Uno de los más grandes, de las mentes más grandes de este mundo. Pero la mente más grande de este mundo, cuando es confrontada con uno que confía en su Dios, se reduce. Un día de esto voy a traer un video de unas entrevistas que se hicieron en la Universidad de UCLA a los doctores ateos, para que ustedes vean cómo quedaron, cómo no pudieron responder ni una pregunta entre todas, cómo los argumentos cayeron todos al suelo, cómo fueron destruidos en público. ¿Sabe por qué dijeron muchos de esos maestros? Por 40 años he enseñado la evolución, y aunque lo que ustedes digan sea verdad, yo no voy a dejar de enseñar lo que he enseñado. Eso es ciencia. ¿Eso es ciencia? No, ellos están predicando evolución por la fe. ¿Saben lo que respondieron algunos de ellos? No, es que yo creo lo que los expertos dicen. Cuando fuimos a los expertos dicen, creemos lo que los expertos dicen. Cuando fueron los expertos, creemos lo que los expertos dicen. Cuando yo estaba en la universidad, en el colegio de Mayagüez, cogiendo genética, yo hablé con la doctora. Y la experta se tuvo que quedar callada. Yo tenía 19 años y ella tenía un doctorado y otras cosas más. Si tú confías en tu Dios y estás firmemente convencido de la verdadera ciencia del cielo, no hay sabiduría terrenal que jamás pueda superar la celestial. Pero te tienes que meter con Cristo. Tienes que tomarlo en serio. Esto demuestra que muchas de las cosas que son enseñadas a nuestros hijos no son más que la manipulación de ciertos factores que alejan a la persona más y más de la verdad. Porque son conforme al príncipe de este mundo. Él es el engañador. Él es el padre de mentiras. Y muchas veces veo creyentes recibiendo la mentira como si fuera verdad, porque tiene miedo de argumentar o ponerse pico a pico con uno que se cree que es algo. Pablo decía, aquellos que tienen cierta reputación, la reputación que tenga a mí nada me importa. A mí los de reputación nada nuevo me comunicaron. Usted tiene que estar seguro en quién ha creído. Y dar razón y defensa de la esperanza que mora en usted. Mire, hermano, aun cuando los argumentos de los considerados doctos de la tierra han sido convertidos en polvo en los foros y simposios de estas mismas grandes universidades, ocurre lo que ya se había dicho hace miles de años antes. En Romanos 1, 20 al 23 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se vaciaron, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de la imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dijeron, no es Dios, se hizo a sí mismo.
se hizo a sí mismo así de la nada, así porque sí, una explosión. ¿Tú estuviste allí? A veces me dicen, no, hace tantos miles de millones de años que existió tal cosa. ¿Hay prueba de eso? Evidencia. Mire, analice esto. ¿Cómo tú sabes la edad del dinosaurio? Por la edad del árbol. ¿Cómo tú sabes la edad del árbol? Por la edad del dinosaurio. Eso se llama pensamiento en círculo. Pero te lo dicen en la universidad y tú te lo tragas como una gran verdad. Pero si tienes sentido común, va a decir, eso es pensamiento en círculo. ¿Y cómo tú sabes la edad del dinosaurio y del árbol? Que si las pruebas de carbono 14 que son sumamente imprecisas. Hermanos, Dios nos dio materia gris. El culto del evangelio es un culto inteligente. No es una fe ciega, es una fe con evidencia. Cuando ellos predicaban, no predicaban de algo que no habían visto, sino de lo que habían visto y oído y tocado con sus manos. Así tiene que ser la fe nuestra. Así tiene que ser la relación nuestra. Hermano, yo creo que esto va para un tercer mensaje. Pero no se preocupe que antes del día del juicio terminamos. Número 6, y el último que voy a tocar. Para evitar ser engañados por el pecado. Necesitamos discernimiento para evitar ser engañados por el pecado. Sí, Hebreos 3:13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Necesitamos discernimientos para no ser engañados por el pecado. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis. Como si el hombre se engañase ¿a quién? A sí mismo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El pecado promete regocijo y disfrute por un tiempo breve. Escuche bien, la pornografía promete placeres por segundos y minutos, pero destruye tu mente de manera completa. Aún lo puede hacer para toda tu vida. Toda clase de pecado conlleva a la muerte y a la destrucción del hombre. Y hay ciertos pecados que prometen placer, pero el placer será corto. Hay ciertos pecados que prometen prosperidad temporera. Si la prosperidad económica fuese símbolo de la bendición absoluta de Dios, no hubiese sido eso lo que Satanás le prometió a Jesucristo. Todo esto te daré si postrado me adoras. Satanás promete prosperidad económica. Dios puede prosperar económicamente a una persona, sí, pero eso nada más, eso no es el símbolo de la bendición. Finalmente, este engaño del pecado resultará en una cosecha, porque el pecado tiene salario.
dolor, amarguras y muerte. El pecado cosechará dolor, cosechará amargura y muerte. ¿Cuántos lo han experimentado? Yo lo he experimentado. Yo no tengo alas. Déjame ver. No, la gravedad me empuja. Pero el Señor me está dando discernimiento. Y es el mismo Espíritu que te da el poder para vencer las estrategias satánicas. Recibiréis poder. Muchos de los placeres de la vida son dados por el mismo Dios. El sexo es bueno porque Dios lo dio. Hay muchas cosas que Dios ha dado. El pecado es, escuche, cuando las tentaciones vendrán a nuestra vida y nos insinúan que traspasemos los linderos y los parámetros establecidos por Dios. Y aquellas cosas que eran buenas se convierten en malas porque traspasamos el límite establecido. Y luego cosechamos tempestad, cosecharemos amargura, cosecharemos dolor. Sí. Dice, luego debemos considerar las dolorosas consecuencias que nos esperan más abajo en el camino. Pero también consideremos las bendiciones de la obediencia. Hay bendición para el obediente. Hay bendición para el que escucha la voz de su maestro. Hay bendición para el que sigue a Jesús. Hay vida abundante. Pero el pecado tirará su gancho y tratará de engañarte. Y tú lo tocarás. Otros murieron con eso, pero yo no. ¿Qué significa eso? Que ya hace rato la oscuridad gobierna nuestra mente. Porque eso es lo que quiere Satanás, que la oscuridad gobierne tu mente. El príncipe de la potestad del aire. ¿Qué gobierna tu mente? Hermano, usted últimamente está zumbando unas granadas ahí. Ya. Esa es la manera de ilustración. Mire, hermano, yo le amo. Y usted me ama. Y así es como debe de ser. Nos amamos como hermanos y hermanas y así es como debe de ser. Si yo le amo, deseo para usted bendición. Yo quiero verle ser y experimentar la felicidad del Señor. Que usted experimente bienaventuranza en Él. Estas cosas las decimos para que tengáis vida eterna y para que creyendo en Él podáis caminar en todo aquello a lo cual Dios os ha llamado en Cristo. Queremos que seas feliz, matrimonios felices, hogares felices, hijos felices, buena relación entre padres, madres, hijos. Necesitamos discernimiento. Oremos. Señor, por favor, no nos dejes, Dios. Guíanos. Guíame. Bendice a tu pueblo, guía a tu pueblo. Tu palabra dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche y le será dada. Significa, Señor, que tú prometes darnos este entendimiento, esta sabiduría y desarrollar en nosotros el entendimiento. Pero esto es a tus pies. Apartado de ti, nada podremos hacer. Ayúdanos, Dios. Sé con nosotros. Sálvanos. Restáuranos. Y avívanos.